Muy buenos días. Estamos esperando a que todos y todas se conecten. Los que gusten pueden prender la cámara o dejarla apagada. En breves momentos comenzamos. Seguimos admitiendo a los participantes. Muy bien. Pues siendo las 11:05, vamos a comenzar nuestro evento muy puntualmente. Pues muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos todas y todas quienes nos acompañan en el taller de análisis de la recomendación sobre las violaciones de derechos humanos de mujeres indígenas de la comunidad de Peña María El Porvenir de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este evento es organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, en colaboración con el Instituto de Investigación de Ciencias Jurídicas de la UNACH, en el marco de promover las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, como disposiciones fundamentales en la defensa de los derechos humanos. Para esta tercera edición, se llevará a cabo un taller de análisis en donde intervendrán especialistas del ámbito jurídico y discutirán los puntos relevantes de los casos que dan origen a la recomendación CDH-17-2019-R, así como las medidas restaurativas que se plantean en la misma. Damos la bienvenida y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Corina Giacomelo, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenida, un aplauso virtual, doctora. Gracias, Bienvenida. Sofía. Buenos días. También está con nosotros el doctor Miguel Ontiveros Alonso, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor. También reciba un aplauso. Y el doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH también. Bienvenido, doctor. Y está con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos para la mujer de la Comisión Estatal, a quien damos también una cordial bienvenida. En este evento nos acompañan los defensores de los derechos humanos de varios municipios, profesores, investigadores, alumnos, estudiantes de ciencias jurídicas, así como de otras instituciones educativas. Agradecemos su participación y enviamos un cordial saludo. Pues para dar inicio a este evento, damos la palabra a la maestra Claudia Ruiz, quien en nombre del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos les dará un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Sofía. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para la Comisión Estatal recibir el día de hoy en este taller de análisis de sentencias y de recomendaciones a la doctora Corina Giacomelo y a los doctores Nimrod Mijael Champo Sánchez y Miguel Ángel Ontivero Alonso. Ellos son profesores e investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias por su presencia, por su participación en este ejercicio de capacitación permanente que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Promover los derechos humanos es una tarea que desde la creación de esta institución ha sido una prioridad y que en los años recientes pues ha cobrado un mayor compromiso. Lo hacemos con una visión preventiva, actuando antes de que el daño se materialice. Esa es nuestra misión, nuestro objetivo. Buscamos atender el origen del riesgo y de esta manera evitar violaciones a derechos humanos. Para ello nos capacitamos y actualizamos permanentemente para que todas las personas servidoras públicas conozcamos cada vez mejor la misión que nos ha sido encomendada en nuestra Carta Fundamental y en el derecho internacional.
Para nosotros, estos espacios de análisis de recomendaciones son precedentes fundamentales en la defensa de los derechos humanos. El caso que hoy nos ocupa aborda las violaciones a los derechos humanos de mujeres indígenas, originarias de la comunidad de Peña María El Porvenir, municipio de San Cristóbal de las Casas. Estas violaciones a derechos humanos relacionadas con la impunidad en la muerte de una mujer, en el feminicidio de una mujer menor de edad y la criminalización, detención arbitraria y tortura en agravio de 2 mujeres por parte de agentes del Estado, es el análisis de esta recomendación. Es pues que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y también dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género, este espacio se convierte en la oportunidad para reflexionar y ir más allá en el análisis de estas recomendaciones, pero sobre todo reflexionar acerca de la protección y la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Resulta de vital importancia que todas y todos generemos conciencia para prevenir acciones que pudieran vulnerar cualquier tipo de conducta a las mujeres y a las niñas en Chiapas. Sin más que agregar, voy a ceder el uso de la voz para continuar con este programa y escuchemos muy atentamente a nuestros ponentes que sin duda nos enriquecerán con sus opiniones. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer. Pues vamos a continuar entonces presentando brevemente las semblanzas de los participantes como panelistas el día de hoy. Pues en primer lugar está la doctora Corina Giacomello. Ella es licenciada en Estudios de Desarrollo por la University of East Anglia del Reino Unido, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género, acceso a la justicia, sistema penitenciario, adolescentes en conflicto con la ley y derechos de la niñez. Sobre estos temas ha publicado numerosos libros y artículos en México y el extranjero. Actualmente se desempeña como responsable técnica del proyecto Mujeres Privadas de la Libertad, Maternidades y Derechos de la Niñez en México, Perspectivas Jurídicas y Empíricas Comparadas del CONACYT. A nivel internacional, ha trabajado con el Grupo Pompidou del Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Pues bienvenida, doctora. También está con nosotros el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de la UNAM, doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, España, becario predoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Salamanca y en el Institut für de Gesamtmen, hay un nombre complicado, de la Universidad de Múnich, Alemania. Becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en Institut für Strafrecht de la Universidad de Bonn, Alemania. Es investigador, director de investigación y secretario general académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fue director, coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México y subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Es traductor del alemán al español y del inglés al español de una docena de artículos vinculados a las ciencias penales, publicados por Aportes Fundamentales al Derecho Penal. Ha dictado varias conferencias en materia de ciencias penales en diversas universidades del extranjero. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Escuela Libre de Derecho y profesor de posgrado en la Universidad de Salamanca, España. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Sociedad Internacional de Defensa Nacional. Pues muchísimas gracias, doctor. Bienvenido también. Y finalmente, no menos importante, el doctor Nimrod Mijail Champo Sánchez, el licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha publicado El dominio del hecho, de la edición por Rúa, El derecho penal de la sociedad de riesgo,
justicia restaurativa, su injerencia en el proceso penal, entre otros, y una docena de artículos de circulación nacional e internacional. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y coordina el programa de doctorado PNPC. Es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales del INACIPE y profesor del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, profesor en diversas universidades e instituciones del país, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, integrante del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Pues gracias. Pues ahora sí que tenemos unos excelentes ponentes de primer nivel y pues ya sin más preámbulos, damos la palabra a ellos. Vamos a comenzar con el análisis de los hechos y las evidencias y situaciones de riesgo hacia la integridad de las víctimas, así como de las consideraciones previas que encuadran el contexto de violencia al que fueron sometidas, a cargo de la doctora Corina Giacomero. Para su exposición, doctora, tendrá de 20 a 25 minutos. Adelante, por favor. Perfecto, Sofía, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la comisión por invitarme nuevamente a poder participar en un evento organizado por esta comisión. La verdad que siempre es un lujo, un honor y un gusto poder estar en estas mesas de diálogo, en otros eventos enfocados en derechos humanos, particularmente derechos humanos de mujeres y de la niñez, que son los ámbitos donde más me he desempeñado. Además, agradezco la posibilidad de estar con mis colegas y amigos, el doctor Champo y el doctor Ontiveros, de quienes siempre aprendo, así que después de mis 20 minutos me dedicaré a escuchar y a seguir aprendiendo de mis colegas. Agradezco a todas las personas conectadas y en particular a nuestro director, el doctor Ocampo, y a otros colegas del instituto, como el doctor Jiménez, a quien he visto por ahí, y seguramente habrá más personas conocidas y me disculpo por no poderlas enlistar a todas, pero si no se me van los 25 minutos y no es esa la idea. El caso que vamos a ver el día de hoy es muy relevante, como ya lo mencionó en la introducción la doctora Claudia Ruiz, porque se marca justamente los 16 días de activismo en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas. Además, toca un tema que es no solo de interés, de profundo compromiso social y académico para mí, que es la situación de las mujeres privadas de la libertad. Así que me gustaría en un primer momento y atendiendo al orden, digamos, en lo que vamos a exponer esta recomendación, poder compartir las circunstancias del caso y después enmarcar algunas reflexiones en el contexto de criminalización de las mujeres y el enfoque de interseccionalidad al que nos invita esta recomendación tratándose de mujeres indígenas. Entonces, todo empieza en agosto de 2018 con un feminicidio, como ya se nos dijo, ¿no? El asesinato de una menor, a quien en la recomendación se llama, entre comillas, BF. La recomendación es muy atenta con la identidad de las víctimas, tanto las directas, las indirectas, las potenciales. Yo entonces pues voy a respetar, digamos, las mismas indicaciones que nos marca la recomendación. Y esta menor es asesinada y hay elementos que apuntan a que el perpetrador del feminicidio y de la violencia sexual en su contra es un sujeto masculino, es un hombre o bueno, un joven, pero en fin, digamos que hay elementos suficientes que permiten entender que se trata de un sujeto masculino. Hay presencia de semen, hay violencia, se nota que la víctima fue víctima de violencia, de una brutalidad y fuerza, nos dice la recomendación, que hablan de una cuestión física de superioridad. Además, se nota que el celular de un sujeto, del cual se omite la identidad, estaba presente en la carretera donde fue encontrado el cuerpo. Y también la madre de la víctima recibe un mensaje telefónico, la verdad con puro estilo y ortografía de narcomanta, donde este sujeto le informa del asesinato de su hija y donde puede ser encontrado el cuerpo. Voy a leer el mensaje. Tu hermana, el sujeto se equivoca, le escribe a la mamá, pero la trata como si fuera la hermana de la víctima. Tu hermana, yo la maté. Si lo quieres levantar tu hermana, te doy la información, conocido como Pequeño Sol, cruzas por la carretera, subes a la barranca, ahí está tu hermana, súbete por la montaña, ahí está mi comida, como tu hermana tiene mucho amante, te lo dije.
Y a lo largo de varios momentos de esta recomendación y de los hechos, vemos que hay una profunda, arraigada, tolerada violencia contra las mujeres y las niñas de tipo verbal, psicológico, emocional, físico, sexual, patrimonial, de todo tipo, lo que nos habla de un contexto cultural que permite, tolera y favorece la violencia contra las mujeres y las niñas. Y este mensaje es una de las muchas expresiones que se refieren a las mujeres fundamentalmente como, pues como mujeres que tienen muchos amantes, a muchos hombres y que por eso se merecen ser ofendidas o en este caso matadas. Entonces tenemos este pues, primer feminicidio terrible, la muerte de esta menor de edad. Hay algunos indicios que apuntan a un posible responsable, por lo menos a las características del posible responsable. Y sin embargo, el caso da un giro que parecería inesperado, pero luego vamos a ver que es bastante común en las historias de criminalización de las mujeres. Porque quien finalmente se encuentra en el Cerezo 5 de San Cristóbal, acusada por el feminicidio de esta niña, es su tía B1, que es uno de los principales sujetos de esta recomendación. Una joven mujer de 25 años, indígena, que es el principal sustento de su familia. Antes de la detención, ella vivía con sus hermanas, sobrinas, hija, hijo y madre en un cuarto donde pagaban aproximadamente 500 pesos de renta. Una familia de condiciones socioeconómicas muy, muy humildes. Ella se dedicaba al trabajo del campo, a la economía informal, a veces no tenía trabajo. Y entonces era esa pequeña comunidad de mujeres que vivían en una situación de extrema precariedad y que además habían huido de su comunidad de origen, que es la comunidad Peña María El Porvenir, ubicada también en San Cristóbal de las Casas. Ellas seguían viviendo en una comunidad aledaña a San Cristóbal, pero ellas se fueron de esa comunidad por la extrema violencia contra las mujeres, que nos dice la recomendación, se deriva de una triple situación de desigualdad, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Y la comunidad tiene a un grupo de autoridades patriarcales, que son autoridades formales y de facto, que es el grupo de los Pedros. Los Pedros tienen un patriarca y entre los integrantes de los Pedros está el papá de uno de los hijos de B1. A B1 le voy a decir de ahora en adelante María. B1 es la mujer que se encuentra presa en el Cerezo número 5, acusada del feminicidio de su sobrina, porque la víctima del feminicidio era sobrina de María, vamos a decirle así, para facilitar un poco la exposición. Pero insisto, en la recomendación no se alude a ningún nombre y este nombre también es ficticio y por eso busqué uno muy, muy común justamente. Pero bueno, entonces María y su familia son de esta comunidad donde existe esta autoridad de facto y además autoridad formal que tiene un connubio con las autoridades, digamos, con las autoridades estatales, ¿no? Entonces pueden perpetrar de manera absolutamente impune cualquier tipo de violencia contra las mujeres y lo hacen. María y su familia por eso deciden huir de la comunidad de origen, Peña María El Porvenir, para tratar de salvarse de esta violencia en su contra, que insisto, es de tipo físico, verbal, patrimonial, psicológico, comunitario, etcétera. La recomendación no hace un análisis bastante exhaustivo de los tipos de violencia y cómo se manifiestan, pero el alcance de los Pedros va mucho más allá de los confines de la comunidad de origen y alcanza a María y a su familia en su domicilio, en esta pequeña casita donde ellas habían buscado refugio. ¿Y cómo las alcanza? Las alcanza de una manera sumamente violenta, que les voy a narrar con base en los hechos que nos reporta la recomendación. Entonces, básicamente María y también a quien se conoce como B2 y B3 en la recomendación, en la madrugada del 21 al 22 de agosto de 2018, entonces poco después del hallazgo del cuerpo de BF, la víctima de feminicidio, o sea, días después, semanas después, un comando irrumpió en su domicilio, agarró a las 3 mujeres, un comando compuesto por hombres armados y encapuchados, las arrastraron de pies,
las aventaron a unos vehículos, abusaron sexualmente de ellas, tocándolas en partes íntimas, les arrancaron la ropa, la privaron arbitrariamente de la libertad por días, las incomunicaron y las retuvieron en una casa de seguridad en San Cristóbal, donde estaban presentes agentes del Estado. Y de ahí lo que lograron con esa privación ilegal de la libertad fue que María, de uno, se autoincriminara por el feminicidio de la sobrina, BF, con la amenaza de que de lo contrario las regresarían a Peña María, la comunidad de origen de donde habían huido para huir de ese contexto de violencia constante contra las mujeres y las niñas, y que ahí pues habrían terminado con ellas. Hay aquí algunos extractos del testimonio de María B1 que me gustaría leerles. Ella dice: me trajeron para San Cristóbal que yo me culpara o me iban a llevar a Peña María a quemar. Le decían, ¿quieres estar con tu familia? ¿Prefieres estar con tus hijos o la muerte? Como parte de este comando estaba el papá del segundo hijo de María, a quien en la recomendación se conoce como LCH, que era el hijo del patriarca de los Pedros. Y entonces lo llevan al túnel, que es donde vivía este hombre con su familia. Y ahí estuvieron en ese túnel como 20 minutos, relata María, la víctima principal. Y dice: mientras esperaban, me rompieron la blusa, me tocaban los pechos, me metían la mano, me querían quitar la falda, pero no lograron quitarla. Intentaban tocar la mala parte. Me asusté que me venían tocando todo mi cuerpo. Estaba en mis días. Sentí escalofríos. No quería que me tocaran. No me gusta que toquen mi cuerpo. Y cuenta la narración de este secuestro, de esta detención arbitraria, donde pues justamente tanto María como las demás mujeres permanecen varios días. Y que justamente en esa detención hacen que ella se autoincrimine. Ahora, otro aspecto muy preocupante de este caso es no solamente que las víctimas fueron secuestradas, privadas ilegalmente de la libertad y obligada a autoincriminarse, sino que también en el lugar donde estuvieron privadas de la libertad de manera arbitraria se encontraban integrantes de la Fiscalía, a quien también se nombran con siglas y números, con letras y números en la recomendación. Y que además la detención arbitraria y posterior autoincriminación de B1 se complementa por la fabricación del delito de delitos contra la salud. Entonces, de hecho, al principio, cuando empezamos a leer los hechos, es un poco difícil entender todo lo que está pasando porque tenemos a nuestras protagonistas en lugares distintos. Por un lado, en teoría, en San Cristóbal vendiendo drogas, por otro lado, víctimas de secuestro y detención arbitraria en una casa de seguridad en San Cristóbal. Lo que luego nos explica la recomendación es que justamente se les fabrica el delito de contra la salud para justificar la detención que se llevó a cabo a partir de ese secuestro en la casa de seguridad para obligar a B1 a autoincriminarse del delito de feminicidio. Entonces, eso, digamos, son los hechos que nos narra la recomendación y que termina utilizando justo palabras de la misma recomendación, que el feminicidio de BF se encuentra impune, las mujeres de sus familias han sido revictimizadas al no encontrar acceso a la justicia y además B1 se encuentra privada de la libertad injustamente en el cerezo número 5. Lo que nos transmite la recomendación y hace mucho hincapié en el término de continuum de violencia que sufren estas mujeres y nos lo muestra de manera muy contundente con justo contarnos quiénes son estas mujeres, cuál es su comunidad de origen, las múltiples formas de violencia a las cuales se veían sujetas y además esta relación de alianza, de complicidad entre autoridades formales y el llamado grupo de los Pedros. De hecho, estoy justo buscando un extracto de la recomendación. Perdóneme, tengo aquí obviamente todas mis notas, pero me he estado moviendo entre ellas porque lo describe de manera muy, muy clara. Déjenme ver si... Aquí está, dice:
Espérenme, quiero leerles este pedacito. Los testimonios de B1, víctima indirecta 1, B2 y víctima indirecta 2 dan cuenta del continuum de violencias del que han sido sujetas por años por parte de los Pedros, aún después de salir de Peña María El Porvenir, huyendo de la misma violencia y despojo. Dichas violencias se expresan en diferentes niveles, interpersonales y colectivos, y son de distintas modalidades: psicológica, a través del control, la amenaza y la coacción física y patrimonial. En este caso, la violencia se intensifica porque no hay mecanismos comunitarios que la contengan. Por el contrario, el que los Pedros sean autoridades formales y de facto, en Peña María El Porvenir y en El Sumidero, han acentuado la vulnerabilidad de B1 y de sus hermanas frente al proceder violento de esta fratría encabezada por un patriarca y coludida con autoridades policiales y judiciales, cuya labor sería asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Lo anterior, sin embargo, no pasa, y justamente estas mujeres sufren este continuum de violencias que se da en el contexto comunitario, en el contexto de las relaciones de pareja y en el contexto del contacto con el Estado, ¿no? Puesto que de acuerdo a los hechos que se nos relatan, hay una fabricación de delitos para justificar la detención arbitraria. En ese contexto, para mí me parece muy importante poder presentar esta sentencia, esta recomendación, perdónenme, porque finalmente nos coloca también en la situación de las mujeres privadas de la libertad de México, y quisiera tomarme unos minutos para hacer algunas reflexiones al respecto y después cerrar mi participación. En México, entre 2000 y 2022, el número de mujeres privadas de la libertad ha aumentado del 100% frente a un 60% a nivel mundial, un aumento que de todos modos es muy elevado porque la población penitenciaria total ha crecido de un 28%, entonces estamos encarcelando a mujeres de manera creciente. Y uno puede suponer que, bueno, eso es parte simplemente de lo que estamos viendo en todos los ámbitos de la vida social, una mayor participación de las mujeres en las esferas económicas, en las esferas políticas, en el ámbito judicial, en el ámbito empresarial, educativo y demás, pues tendrá que tener también un reflejo en la participación de las mujeres en actividades delictivas y su posterior criminalización. Sin embargo, justo cuando cruzamos las puertas de las prisiones y nos asomamos a escuchar y a ver quiénes son las mujeres privadas de la libertad, nos encontramos con muchas historias que se parecen a la que es objeto de esta recomendación. En particular, un elemento que caracteriza la vida y las circunstancias de las mujeres privadas de la libertad es este continuum de violencia, que suele empezar desde el ámbito familiar, desde la casa, muchas veces en la forma de violencia sexual contra la niñez, y que después se repite en las relaciones de pareja, en los embarazos adolescentes y también en las relaciones comunitarias, particularmente cuando se trata de mujeres indígenas. Justo la semana pasada estuve en un evento sobre mujeres privadas de la libertad y maternidad, y una de las mujeres que estaba presente estuvo privada de la libertad varios tiempo. Es una mujer de un carisma y de una elocuencia excepcional, y también de un fuerte sentido, digamos, del humor y de ironía. Entonces, justo a la pregunta de qué pasaba con las mujeres y sus parejas cuando estaban privadas de la libertad, ella nos dijo, haciéndonos reír, pero reflejando de manera trágica lo que estamos viendo en este caso, que los caballeros las prefieren presas. Entonces, las mujeres terminan en la cárcel principalmente a partir de relaciones de pareja, en este caso a través de una fabricación de un caso donde estaba además coludidas las autoridades estatales. Y esa es la principal fuente digamos, de ingreso de las mujeres a prisión, las relaciones con sus parejas en relaciones de género asimétricas y marcadas por la violencia. Las mujeres siguen además siendo encarceladas principalmente por delitos menores no violentos, particularmente robo simple, aunque los delitos de homicidio están aumentando. Y cuando vemos casos como estos, entendemos la necesidad de ir más allá de los datos, de poder ver quiénes son las mujeres que son criminalizadas por homicidio. Porque aquí lo que tenemos es una mujer víctima de violencia a lo largo de su vida, a quien se le fabrica, a quien se le obliga a autoincriminarse por un delito que no cometió, que es el feminicidio de su sobrina. Además, con argumentos donde a la sobrina les hubiera pedido que por favor la mataran, en fin, toda una serie de argumentos, digamos, que sustentarían este feminicidio.
También otro elemento a destacar, y con eso concluyo, es la violencia de parte del Estado, ¿no? En el caso aquí presente es muy claro, tanto en la fabricación de los delitos contra la salud como en la participación en la detención arbitraria, pero digamos que lo encontramos de manera constante en las historias de vida de las mujeres privadas de la libertad. Un diagnóstico nacional sobre tortura sexual emitido por la Secretaría de Gobernación en 2022 justo muestra que 8 de cada 10 mujeres privadas de la libertad fueron víctimas de violencia a la hora de la detención, entre ellas la tortura sexual. Y aquí quisiera recordar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso Atenco, donde justo las 11 víctimas fueron víctimas de tortura sexual, y leer un brevísimo extracto de esa sentencia, donde la Corte nos explica un poco el significado de la violencia sexual contra las mujeres y de la tortura sexual. Es un extracto muy breve. Nos dice la Corte Interamericana. Por tanto, la Corte concluye que, en el presente caso, los agentes policiales instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramienta para transmitir su mensaje de represión y desaprobación de los medios de protesta empleados por los manifestantes. Cosificaron a las mujeres para humillar, atemorizar e intimidar las voces de disidencia a su potestad de mando. La violencia sexual fue utilizada como un arma más en la represión de la protesta, como si junto con los gases lacrimógenos y el equipo antimotín constituyeran sencillamente una táctica adicional para alcanzar el propósito de dispersar la protesta y asegurarse de que no volviera a cuestionarse la autoridad del Estado. En este caso, lo que nos muestra la Corte es el uso del cuerpo de las mujeres en situaciones de conflicto, como se da en conflictos de guerra, pero también en conflictos, en este caso, entre un grupo de manifestantes y el Estado, la instrumentalización y el uso del cuerpo de las mujeres y de su sexualidad como una herramienta más de represión, como un objeto sobre el cual mostrarle en una competencia entre hombres, ¿no? De hombre a hombre, que yo, Estado, soy más fuerte porque mira lo que le puedo hacer a tus mujeres. Este caso es todavía más grave porque el uso del cuerpo de las mujeres es para cimentar una alianza entre los hombres, un poco como lo que pasaba o pasa con los feminicidios en Ciudad Juárez. El cuerpo de las mujeres es un objeto donde los cuales los hombres pueden corroborarse los unos con los otros, que tienen el poder para hacer lo que quieren. ¿Y por qué lo hacen? Porque pueden. Porque no hay absolutamente nada que les impida violentar a esas mujeres, violarlas, matarlas y encarcelarlas. Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Corina Giacomello por esta excelente exposición, siempre tan clara y concreta. Y bueno, vamos a continuar con el doctor Miguel Ontiveros Alonso, con la exposición de las pruebas periciales, jurisprudencias, que fundamentan el caso y narración de las víctimas que evidencian las violaciones a sus derechos humanos. Adelante, doctor Miguel. Muchas gracias, Sofía. Saludo con mucho gusto a todas y todos los presentes el día de hoy en esta exposición virtual en relación con una muy destacada recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y saludo especialmente a algunas amigas y colegas a quienes he visto conectadas y conectados, por supuesto al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, mi casa académica, al exdirector y amigo Omar David Jiménez Ojeda, pero también me da mucho gusto ver por ahí a Mauricio Camacho, experto en derechos humanos y con quien tuve el gusto de colaborar en la Procuraduría General de la República cuando asumimos la Subprocuraduría General en materia de derechos humanos y atención a víctimas. Muchas gracias por conectarse, pero también a mis colegas de la Fiscalía del Estado de Chiapas, a las mujeres y hombres que pertenecen a la propia institución que ha organizado este foro, al que amablemente me han invitado y quedo muy agradecido. Después de leer la recomendación, que tiene aproximadamente 296 páginas, es muy clara, muy precisa, pero que además está muy bien escrita, lo cual hay que destacar porque ese es uno de los desafíos que tenemos en México. Me ha quedado muy claro que el caso de extrema violencia que se aborda en la recomendación, y en torno al cual voy a hacer algunas puntualizaciones de corte técnico un poco más adelante, tiene un vínculo extraordinario con algo que incluso señaló la doctora Giacomello,
con el caso Chihuahua, por el cual México fue condenado a escala internacional. Violencia contra las mujeres, pero especialmente en coordinación, desafortunadamente, con la institución encargada, según el sistema de justicia penal mexicano, de generar condiciones para que las mujeres y hombres accedan a la justicia, que son, en aquel entonces, de Chihuahua, la Procuraduría, me refiero a las muertes y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, a los hechos del campo algodonero y el Cerro del Cristo Negro, porque precisamente fue esa institución, la entonces Procuraduría, y aquí desafortunadamente la Fiscalía del Estado, un actor importante en el marco de la violación de derechos humanos. Es decir, de hacer exactamente lo contrario, para lo cual una institución del Estado fue fundada, creada y utiliza el presupuesto público. Pero este caso también deja muy claro la importancia que asumen las comisiones estatales de derechos humanos, tan criticadas y cuestionadas en los últimos tiempos por una supuesta inacción, que por lo menos en el caso de Chiapas es todo lo contrario. Es una recomendación valiente, porque a pesar de que al final de la misma pareciera que dicta una sugerencia de determinar responsabilidades administrativas para quienes operaron estas violaciones a derechos humanos, en su caso miembros de las instituciones del sistema de justicia, después deja muy claro, y eso me dio mucho gusto, la necesidad de iniciar carpetas de investigación en contra de las personas físicas o humanas que participaron en estos hechos. Entonces, como último punto, yo quisiera destacar la importancia que tiene la recomendación, porque también nos evidencia la eficacia que hay en la propia comisión para hacer una investigación muy seria, ¿no?, para detectar omisiones y violaciones por parte de otros actores en el marco de su investigación, pero también la solidez que hay al interior de la propia Fiscalía, que después colaboró con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para los efectos de que esto avanzara. Entonces, no incurrir, diría yo, en la idea de criminalizar a todas y todos los actores de instituciones vinculadas al sistema de justicia, en este caso la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad, porque que esta recomendación salga a la luz y que además se cumpla evidencia que efectivamente también en las instituciones del sistema de justicia hay gente muy profesional, muy seria, muy sólida y sobre todo comprometida con los derechos humanos. Y es que las fiscalías, en este caso la Procuraduría, en el caso de Chihuahua, decía yo, y en este caso la Fiscalía, pues son procuradurías de derechos humanos, procuran un derecho humano que es el acceso a la justicia. Entonces son procuradurías de derechos humanos. Así hay que entendernos quienes hemos trabajado en las fiscalías o en las procuradurías. Procuramos un derecho humano, pero las comisiones nos ayudan porque a veces fallamos. En ese contexto, yo quisiera hacer algunas referencias a el material probatorio, pero también a lo que se desprende de este en el marco de la lectura de esta recomendación, que insisto, a mí me ha gustado mucho. Lo primero es un ámbito brutal de discriminación hacia estas personas indígenas, pero además personas pobres y además mujeres, ¿no? 3 ámbitos de las así denominadas categorías sospechosas que se unen en las víctimas de este caso, pero que se generaliza en México. No podemos generar condiciones de acceso a la justicia para las personas indígenas cuando tenemos 66 lenguas indígenas vigentes en México, más sus derivados, y les aplicamos como evidencia la propia recomendación un ordenamiento jurídico en una lengua que no entienden, porque además no leen ni saben escribir, como es el caso de una de las víctimas aquí.
Entonces, ¿cómo generar esquemas de procuración y de impartición de justicia? Y aquí va para todo el ámbito a escala nacional, si ni siquiera el Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde se derivan los elementos para determinar los distintos datos de prueba a los que se hace referencia en la recomendación, son de acceso a las comunidades indígenas, en este caso la Tzotzil. O sea, estamos discriminando desde las instituciones del Estado. Y esto va para todas y todos. O sea, para todas y todos quienes formamos parte de instituciones del Estado. Una primera evidencia de esta recomendación, que no lo señala expresamente, pero que es perfectamente derivable por una interpretación, es que esa discriminación sistemática de la que hablaba la doctora Giacomello existe a escala nacional con todas las comunidades indígenas, porque el ordenamiento jurídico que se les aplica no lo entienden, no se pueden defender. Y solamente en algunos casos paradigmáticos como este, mediante el acompañamiento de las comisiones de derechos humanos, se da cumplimiento a la posibilidad de tener acceso a un traductor o una traductora permanente durante todo el tiempo. Sabemos perfectamente, quienes hemos trabajado en las procuradurías, que eso no es posible porque no hay suficientes traductoras y traductores de 66 lenguas a escala nacional para participar en las actuaciones ministeriales. Entonces, estamos sistemáticamente desde las instituciones del Estado mexicano, con la aquiescencia, vamos a utilizar términos de desaparición forzada de quienes estamos en la academia, violando derechos humanos, especialmente el de acceso a la justicia, porque nuestro material que utilizamos para generar ese acceso a la justicia está en una lengua, el español, que ellas y ellos no entienden. Primer asunto. Después, hay un segundo rubro muy interesante que incluso generó que la Fiscalía acá, en el caso de la Ciudad de México, tuviese que crear un tipo penal específico para mandarles un mensaje de corte preventivo general a los agentes del Ministerio Público. Aquí participaron desafortunadamente algunos, en el caso que nos ocupa, para no hacer imputaciones a la víctima. Es decir, atribuir a la víctima su propia responsabilidad. Y esto derivado del dicho, como señalaba en la narración de los hechos la doctora Corina Giacomello, en el sentido de que esa violencia física supuestamente se quiso atribuir como génesis a la víctima porque tenía muchos novios o porque le estaba quitando los novios o el novio a un tercero, a una mujer. Entonces, hay una permanente narración de atribución de la responsabilidad por el propio hecho a la víctima, lo cual está prohibido en el Estado democrático, ¿no? Ya entrando un poco más a cuestiones técnicas, se observan omisiones graves, no solo de la Fiscalía, también de la Defensoría. Pues la recomendación deja muy claro que el, entre comillas, defensor de la víctima imputada por feminicidio en prisión, después de la vinculación, no digamos que no interpuso amparo, ni siquiera apeló el auto de vinculación. Entonces, no solamente falla la Fiscalía que permitió, a través de incluso tortura psicológica, como lo deja claro la recomendación, que se generaran estas violaciones a derechos humanos, sino también las personas que supuestamente defienden a las mujeres indígenas pobres en el estado de Chiapas, no lo hacen, porque no interponen los recursos para salvaguardar sus intereses. Eso es un hecho claramente delictivo. Y ahí voy a hacer unas observaciones al final en relación con los tipos penales que me parece se debieran señalar al final de la recomendación. Sigo avanzando entonces con algunos rubros. ¿Bajo qué argumento puede un ministerio público, como lo evidencia la recomendación, retener 66 horas a una persona humana? Es decir, una mujer indígena pobre, retenida, sin defensor, 66 horas bajo el poder del Ministerio Público. Esto también es delictivo y por eso voy a hacer algunas referencias al final. Bien, las pruebas aportadas, o más bien,
los elementos analizados por parte de quienes trabajaron esta recomendación al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos evidencian claramente dos cosas. Primero, la existencia de tortura psicológica, y se hace una muy buena narración respecto al protocolo de Estambul, pero sobre todo me gustó mucho, y es quizás material que puede utilizarse no solamente para una charla como la que estamos teniendo el día de hoy, sino también un poco como un modelo de capacitación, lo que la propia comisión detectó en el ámbito de la supuesta, del registro en la carpeta de investigación que aparece como dato de prueba en relación con la narración que supuestamente realiza la autora del feminicidio, en este caso B12, porque increíblemente, tratándose de una mujer indígena pobre que se expresa de una manera muy a su contexto, a su cosmovisión, tiene, curiosamente, como destaca la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una redacción absolutamente coherente, exacta en su puntuación y su sintaxis, en donde verbo y adverbio conjugan perfectamente, los géneros son bien utilizados, el singular y el plural también, y un uso adecuado de los pronombres. Esta referencia que hace la recomendación en la página 163 evidencia claramente la manipulación de un dato de prueba tan importante como es la propia manifestación que ante el Ministerio Público supuestamente realiza una de las víctimas, en donde se instrumentaliza no solamente, como señalaba la autora Giacomello, su cuerpo, sino ya aquí su voluntad, su supuesta manifestación de su voluntad para los efectos de narrar algo que fue manipulado claramente por parte del Ministerio Público. ¿Qué es entonces lo que a mí me parece que pudiese rescatarse como una línea directriz para los efectos de futuras recomendaciones o de ejercicios de análisis crítico del texto final redactado por parte de la comisión? Además de que, como ya dije, que me parece absolutamente plausible, bien hecho, redactado, y además un caso brutal que es equiparable en algunos ámbitos, se privó de la vida a una mujer desafortunadamente por ser mujer, como sucedió en el caso Chihuahua al que he hecho referencia. Pero ¿qué rescataría yo de cara al futuro como una especie de lección aprendida y no a manera de crítica en la recomendación, ¿no? Sino más bien como sugerencia? Que en el apartado final, en donde ya se señalan las vías para los efectos de materializar las distintas líneas de la recomendación, en primer lugar, efectivamente, destacar que los hechos en los que participaron distintas autoridades tienen relevancia de responsabilidad administrativa, eso está claro. Pero en el ámbito de las referencias al ámbito penal, siento que se pudo haber redactado de forma más precisa sin que se hiciese, sustituyendo al Ministerio Público, una clasificación jurídica del hecho por parte de la comisión, sí señalar que probablemente se pueden estar cometiendo delitos con penas graves por servidores públicos, por ejemplo, de tortura, de omisiones graves en el marco, por ejemplo, del ejercicio de una defensa adecuada por parte de la Defensoría Pública, o hablar quizás en el sentido de alguna complicidad por parte del Ministerio Público en los hechos sucedidos. Eso no se dice en la recomendación, tampoco estoy diciendo que sea necesario, tampoco estoy señalando que por ello sea un déficit en el ámbito de la misma, pero es tan sólida la referencia que se hace a todo el material probatorio en 200 páginas aproximadamente, que al final pareciera que se pudo haber abordado de una forma más precisa en el ámbito penal.
Un poco para ir concluyendo con estas referencias, las recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos a escala nacional tienen también efectos de corte preventivo general, como las tienen las sentencias, sin que esa materialización de la prevención general como fin de la pena se busque, porque solamente tienen fines de corte preventivo, especial las sentencias judiciales me refiero, si las recomendaciones tienen una función de prevención general, mediante las cuales se envía un mensaje hacia las y los operadores de determinadas instituciones para los efectos de que vean que las violaciones a los derechos humanos se sancionan, se persiguen y no se permiten. Si es así, entonces, de cara al futuro, estas recomendaciones podrían tener todavía mayores efectos preventivos generales en el sentido de impedir violaciones de derechos humanos de cara al futuro, si el mensaje va acompañado de la exigencia clara de la atribución de responsabilidad penal por determinados hechos que pueden ser constitutivos de delito. Con esto concluyo, agradezco a ustedes el espacio que me han brindado y por supuesto atiendo las observaciones, preguntas, interrogantes o críticas que formulen a través del chat o posteriormente mediante cualquier medio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Miguel Ontiveros Alonso por esta magnífica exposición. Por este análisis y también las sugerencias que hace sobre esta recomendación. Las tomaremos en cuenta. Y pues vamos a pasar ya a nuestro tercer ponente el día de hoy, que nos va a hablar sobre las medidas restaurativas para la reparación del daño, las responsabilidades atribuidas a las personas servidoras públicas involucradas y las recomendaciones emitidas para tal fin a cargo del doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez. Adelante. Muchísimas gracias, Sofía, y a la Comisión Estatal que organiza estos foros, que creo que son muy valiosos. Y difícil tarea tengo yo, ¿no? La primera, o en primer lugar, ¿por qué? Participar después de tan excelsas presentaciones que han hecho Corina y Miguel, eso me dificulta mucho. Y segundo, hablar uno de los temas más difíciles que ha sido parte de una línea de investigación que hemos desarrollado dentro de nuestro grupo de política criminal, que es la reparación del daño. Yo sé que aquí hay muchos y grandes expertos en materia de derechos humanos, pero me gustaría dejar también en claro algo, porque puede haber personas interesadas en el tema que no tengan tal vez el desarrollo del tema completo, o alumnos, tenemos también compañeros alumnos, y me gustaría primero empezar dejando claro, hacer partícipe algo. Ojo, cuando pensamos en reparación del daño, normalmente nos vamos a la idea de una compensación económica, como lo hace el derecho penal, ¿no? Y en este sentido, estamos hablando de reparación de víctimas a violación de derechos humanos. En este caso en particular fueron víctimas también de delitos, pero no necesariamente una víctima de violación de un derecho humano es víctima de un delito. O viceversa, no necesariamente alguien que es víctima de un delito es víctima de violación de un derecho humano. Y eso nos lleva a entender cuál es el contexto de la reparación. Cuando hablamos de una reparación integral, se traduce en una reparación a través de medidas emblemáticas. Y en el sentido emblemáticas es que quede una patente, ¿sí?, a futuro también, a las nuevas generaciones, de que estos hechos no se vuelvan a cometer. ¿Por qué? Pues porque al final del día, lo que se ha traducido en este caso, por parte del Estado, es una denegación de justicia, pero además denegación de justicia prolongada. Cuando nos contextualizó los hechos, Corina, pues nos habló de este estado de vulnerabilidad constante y permanente que vivieron estas mujeres, que eso las obliga a desplazarse, a huir de eso y tratar de tener una vida. Entonces, desde ahí estamos partiendo que el Estado ha denegado la justicia de manera prolongada. Y en un segundo momento, lo más grave del caso son estas
acciones que realiza una institución del Estado, como dijo Miguel, que debería haber sido la encargada de proteger esos derechos y que fueron personas en lo particular. También hay que destacar lo que nos contó Miguel, de no generalicemos que todas las personas que trabajan en estas instituciones no hay que criminalizarlas. Pero entonces, ¿cómo puede una persona o cómo puede una recomendación como la que estamos analizando tratar de evitar que en lo futuro esta propia institución no permita, porque al final del día, al permitir estos casos, se puede generalizar y ahí puede haber víctimas colectivas y al futuro podemos seguir teniendo esto? Entonces, ¿cómo se hace la reparación del daño de violación de derechos a víctimas de violación de derechos fundamentales? Pues bueno, adecuadamente la recomendación utiliza la Convención Americana de los Derechos Humanos, en donde su artículo 63.1 habla de toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño, comporta el deber de repararlo de manera adecuada. Estamos hablando de una norma consuetudinaria y un principio fundamental del derecho internacional. Además, agrega a esto, esta norma internacional, también agrega pues, las leyes internas, como la Ley de Atención de Víctimas, tanto la nacional como como la estatal. Entonces, al final del día estamos hablando de un contexto distinto al de solamente el derecho penal, y al último me refería. Entonces, hay una base normativa convencional, básicamente convencional. Nuestras leyes internas son reflejo de la base normativa convencional. Hay una obligación del Estado a la reparación del daño y un derecho de las víctimas. Y en esta formulación, que me parece dentro de la narrativa que hace la recomendación, el que esto, a quien no esté tan acostumbrado al tema, yo también recomendaría su lectura, a que podamos y aprendamos todos juntos a distinguir ya entre una víctima directa, una víctima indirecta, víctimas colectivas, que no es el caso de nuestra recomendación, y víctimas potenciales. Entonces, eso, a quien tenga interés y no sea todavía experto en el tema, este es un ejemplo claro de cómo estas víctimas directas, quienes fueron objeto de tortura, de privación de la libertad, de malos tratos, de violencia sexual, son las víctimas directas. De cómo víctimas indirectas, los familiares, sus dependientes económicos, pueden ser una víctima indirecta, y las víctimas potenciales, las personas, las defensoras que pertenecen a colectivos y que acompañaron a estas personas, pues también han sido víctimas de objeto de violencia, de presiones, de categorías de género, como lo dijeron en tu caso, en quienes me antecedieron. Entonces, vamos concretamente a que, para poder establecer, en este caso, una recomendación, no como sentencia, también hay que aclararlo. Por ejemplo, utilizamos muchas veces como ejemplo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde con cierta jurisdicción, aunque no es plena en el derecho internacional, pues sentencian a un Estado. Nuestra comisión estatal únicamente puede hacer recomendaciones que por lo tanto no son. Pero para hacer el análisis de las medidas de reparación integral, pues tenemos que tener en cuenta que debe existir un nexo causal entre los hechos del caso y las violencias alegadas. Por eso la importancia de la intervención de Miguel también debe de haber este nexo causal basado en los daños probados, y esos daños es a partir de los elementos probatorios que se establecieron dentro de la recomendación, y así como las medidas solicitadas para reparar. Este nexo causal es importante, es un concepto que utilizamos mucho dentro del derecho penal y que utilizamos también aquí para la reparación del daño. ¿Y a dónde vamos con esto? La recomendación, a partir de su párrafo 542, hace un desglose de a cada tipo de víctima, qué tipo de derecho se le fue violado, qué tipo de derecho fue violentado, para que entonces a continuación empiece a establecer, y utilizando también la Declaración de la ONU de 2005 sobre estos temas, para establecer que existen
2, 4, 5 tipos de garantías de reparación del daño. Uno es la restitución, 2, la indemnización, 3, la rehabilitación, la satisfacción como cuarta y las garantías de no repetición como la quinta. Entonces vamos por uno. No hace mención, por ejemplo, nuestra recomendación en comento, no hace comentario ninguno respecto a garantías de restitución, porque, nada más como comentario general, estas garantías es restablecer la restitución del ejercicio del derecho y hasta donde tenemos entendido, pues, las víctimas directas, ya han recobrado su libertad. Por eso no es necesario en este momento, como parte de la actividad de la recomendación de nuestra Comisión Estatal, no es necesario hablar de la restitución. Pero vayamos a la segunda, la indemnización compensatoria. Esa indemnización compensatoria, en mayor medida, siempre va dirigida tanto a las víctimas directas o a las indirectas, no así, por ejemplo, a las víctimas potenciales. Y a grandes rasgos, ¿qué contempla la indemnización compensatoria? Los daños inmateriales y los daños materiales. Dentro de los daños inmateriales, pensemos en el daño moral y psicológico. En algunas otras ocasiones, inclusive, se habla del daño al proyecto de vida, donde el propio Estado fue el que limita esas oportunidades de desarrollo, de crecimiento, a partir de esta violación. Me parece que no es el caso, coincido con la Comisión Estatal, y por lo tanto habla únicamente del daño inmaterial como daño moral y psicológico, y pues contiene también el daño material. Y el daño material, como muchos de ustedes saben y recordaremos, contempla el daño emergente, el lucro cesante o la pérdida de ingresos de daño patrimonial. Todo esto lo contempla o lo comenta nuestra recomendación en comento. Yo también, al igual que Miguel, me gustaría hacer una recomendación para futuras recomendaciones, valga la redundancia, que hace la Comisión. Una de las grandes críticas que desde el penal duro, desde el procesal estricto y en general de los derechos, se hace a las comisiones estatales es el soft law, que no son vinculantes, pero yo creo que si hacemos el siguiente paso, que es, como comisión estatal, de hacer una cuantificación, porque creo que tienen completamente los elementos. Al hacer la descripción de los hechos, al hacer la investigación, al hacer esta contextualización, prácticamente están haciendo peritajes sociales. Y entonces, para darle tal vez fortaleza a futuro el tema de una recomendación en cuanto a la reparación o indemnización compensatoria o la reparación económica, yo creo que ya en esta grandiosa investigación que hicieron y que fue destacada por Miguel, yo creo que podríamos atrevernos como comisión estatal, inclusive hacer una cuantificación y dentro de la recomendación establecer un mínimo, ¿no?, de recomendación. A mí me gustaría verlo y creo que eso a futuro les daría fuerza, que ya no piensen que una comisión estatal es tibia, que ya no se piense que que a pesar de no ser vinculante no tiene la fuerza. Y además con estos foros que yo aplaudo, pues, de difusión y para comentar, vamos a ir dándole esa trascendencia y esa fuerza que necesita las comisiones estatales, no solamente la de Chiapas, porque hay gente aquí muy probablemente de otras latitudes, y darle esa fuerza a la comisión es atrevernos a decir, esta es una cuantificación meramente como recomendación, pero que ya le estamos poniendo, digamos, el punto sobre sobre las IES. Vayamos a la garantía de rehabilitación. Rehabilitar los derechos y rehabilitar a las personas en cuanto a sus cuestiones fisiológicas, físicas y mentales. Entonces, me gusta mucho, voy a destacar lo que hace nuestra recomendación, trataré de palabras menos, aquí hay un parafraseo que estoy haciendo, y es brindar gratuitamente por la autoridad recomendada, es decir, la Fiscalía del Estado, dando de forma prioritaria tratamiento médico para las 3 mujeres víctimas del caso y a las víctimas indirectas, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
y tanto Corina como Miguel han destacado esta vulnerabilidad a base de esas categorías sospechosas. ¿Por qué son vulnerables? Uno, por su grupo etario, ¿no? Hablamos que hay menores de edad como víctimas indirectas, hay una mujer de la tercera edad, por su condición médica, hay enfermos se me fue el adjetivo, enfermos de diabetes, por su condición social, ¿no? Mujeres desplazadas, víctimas de un círculo constante de violencia, de violencia patriarcal, donde inclusive con amenazas de muerte, y que por eso logran, como medio de tortura, el amenazarlas y decirles que las van a llevar hacia su comunidad originaria y que pues sí, precisamente ahí, por los usos y costumbres de un ejercicio patriarcal, pues pueden ser privadas de la vida de una manera brutal, y eso es lo que hace que logren ahí una supuesta confesión. Entonces, esta rehabilitación y este tratamiento médico, psicológico, acompañamiento permanente, tiene que contemplar esto: el grupo etario, la condición médica, la condición económica y la condición psicosocial. Y entonces ese tratamiento psicológico o psiquiátrico, evidentemente tiene que ser de forma gratuita, también va a requerir en su momento, si así lo determinan estos tratamientos, el suministro de medicamentos de manera gratuita. Y que también las otras instituciones del Estado tienen que colaborar y participar con este tratamiento. Respecto a las medidas de satisfacción, ¿no? Esta satisfacción que nos debe quedar como sociedad, que nos le debe quedar a las víctimas directas, a las víctimas indirectas y a las víctimas potenciales. En general, como sociedad, deberíamos estar satisfechos con estas medidas cuando se apliquen y si es que se aplican. Y entonces también la propia recomendación dice: esta recomendación ya es un inicio y es un primer paso para realizar estas medidas de satisfacción. Y otro, el segundo, y también me parece importante, y por eso al principio hablaba yo de la diferencia con la reparación del daño en materia penal, con esta de la violación a derechos humanos, que es una medida emblemática. Debe haber o existir un acto de reconocimiento de la responsabilidad institucional, dice el documento en comento. Pero ese acto de reconocimiento debe tener ciertas características. Debe ser puntual en cuanto a las referencias, debe referirse a las violaciones declaradas en la recomendación. Debe ser una ceremonia pública en donde participen los altos funcionarios del Estado, porque, ojo, si bien la institución fue la Fiscalía, pero es representativa del Estado, y entonces es al Estado al que le estamos recomendando, haciendo una recomendación de cómo reparar este daño. Ese acto de reconocimiento público debe tener una gran difusión, una alta difusión en redes sociales, en los medios públicos, para que la sociedad pueda enterarse de que por fin el Estado, que bien cometió un error al no poder prohibir o al no poder limitar estos actos por parte de algunos de sus agentes, pues que también lo está reconociendo. Y ese es un primer paso para lograr la protección universal de los derechos humanos. Y por último, las medidas de satisfacción, pues el otorgamiento de becas o capacitación para un oficio a las víctimas directas e indirectas. Pues uno de los principales objetivos de esta medida del otorgamiento de becas, pues es para tratar de que salgan de esas categorías sospechosas, de ese estado de vulnerabilidad. Lo describió Corina, lo describió, puso énfasis Miguel, el tema que ni siquiera hablan el español, no pueden entender, comercio informal, una casa con una renta muy baja, y ya nos podríamos imaginar las condiciones físicas de esa casa con una renta tan baja, ¿no? Entonces, el que puedan estudiar, el que puedan capacitarse para un oficio, les va a ayudar a que puedan salir de esa condición de vulnerabilidad que desgraciadamente permea en un grueso de la población aquí en Chiapas, y que desgraciadamente también es la que propicia estos actos de violencia y de violación de derechos humanos. Vamos a la última de las medidas, las medidas de no repetición. Habla en general de cursos de capacitación, en lo particular sensibilizar a los miembros de los cuerpos ministeriales, periciales, policiales, en abordar con perspectiva de género las investigaciones, y en este caso también en particular con interculturalidad.
capacitar a los fiscales del Ministerio Público sobre los estándares en materia de los derechos humanos, instar a la Fiscalía a garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, dentro de los temas que se vieron o que están establecidos, como los dictámenes periciales en materia de necropsia o en materia de inspección física de las acusadas, malamente acusadas, pues el perito médico no tuvo esa libertad, y eso habla también de un grado de corrupción, de incapacidad, de todo lo que nos estamos comentando, ¿no? Diversos cursos de acceso a la justicia, pero una de las últimas que a mí me gusta y que alabo que esté aquí es la de gestionar la observancia de la presente observación a través de una mesa de trabajo interinstitucional. ¿Y eso en qué nos puede beneficiar o en qué ayuda? Una mesa de trabajo interinstitucional a diversos niveles municipales, estatales, puede ayudar, por ejemplo, a lo que nos comentó Miguel, que tal vez en la recomendación, que el objeto de la recomendación es la actividad de la Fiscalía o de sus elementos, pero también ahí nos faltó la defensa, la defensoría. Entonces, con una mesa de trabajo que gestiona la observancia de esto, de esta recomendación, puede influir en el ánimo, en el conocimiento, en la actividad de la defensoría, que como lo destacó mi compañero y amigo el doctor Miguel, pues que también faltó a sus obligaciones institucionales y profesionales, en el caso concreto del defensor, de no realizar todos los medios de defensa necesarios y adecuados para su representado, y que además están como derecho de la víctima en la Constitución, y que también son una obligación regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales como obligación de los defensores. Por último, hay una breve mención a la obligación de investigar. Hay por lo menos 3 carpetas abiertas en donde estas víctimas de violación a derechos humanos, mujeres, en este contexto que ya hemos dibujado y hemos reiterado, pues hay 3 carpetas de investigación que se debe investigar porque fueron objeto y víctimas de delitos. Por lo menos yo mencionaría 2, el de tortura, ¿sí?, y el de desaparición forzada de personas, por lo menos, ¿eh? Y entonces, como recomendación, y que creo que la Comisión Estatal estará muy pendiente de ellas, es que se llegue por los objetivos del artículo 20 constitucional, donde dice el objetivo del proceso: proteger al inocente, que el culpable no quede impune, el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño. Y nada más como último comentario, justamente ahí en esos procesos penales en que estas mujeres participarán como víctimas, pues evidentemente tendrán que ser asesoradas, debidamente asesoradas, tener un asesor jurídico. No dudo que las defensoras del colectivo que las han acompañado estarán ahí presentes para hacer esa función de asesor jurídico de la víctima, y que logremos ya dentro de un proceso penal o de los procesos penales, porque serán varios delitos y puede haber acumulación o no de los procesos, pero que se logre desde el derecho penal también la reparación integral de la víctima. Yo cerraría con un comentario, si me lo permiten. ¿Qué nos está faltando? Porque al final del día también somos responsables, la sociedad, en muchas ocasiones, indirectamente, de estos eventos. ¿Qué nos está faltando? Y es parte de las líneas de investigación que desarrollamos también en el Instituto, es la falta de un enfoque restaurativo. No tenemos una visión restaurativa de resolución de conflictos en nuestra sociedad. Esa falta de enfoque restaurativo se agrava en estados como el nuestro, donde somos multiculturales, pluriculturales, y que nos ha costado tener o crear roces entre los pueblos originarios y sus creencias y con la cultura occidental. Mientras no cambiemos y tengamos un enfoque restaurativo como sociedad y como política pública del Estado, desgraciadamente seguiremos viviendo estos graves hechos. Nuevamente mi agradecimiento no solamente a Sofía, a las autoridades, sino también a mis compañeros, que siempre también es un lujo poder escucharlos y aprender de ellos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez, por esta excelente disertación también. Y pues yo creo que es un llamado a todos y todas a la responsabilidad social, al respeto a los derechos humanos. Nos han comentado los tres panelistas acerca del derecho a una vida libre de violencia en todas sus formas, física, psicológica, sexual. También han abordado el tema de los derechos de las mujeres también de grupos vulnerables y pues también del acceso a la justicia, que es un derecho que todos y todas tenemos por el simple hecho de ser mexicanos, mexicanas. También de la responsabilidad que tienen las autoridades de defender y resguardar a las personas en su integridad física, moral, al respeto de su dignidad humana. Pues muchísimas gracias por sus excelentes exposiciones y también por las sugerencias que nos hacen como comisión, las tomaremos en cuenta. Y bueno, vamos a pedirle a la maestra Claudia Ruiz haga entrega de los reconocimientos firmados por nuestro presidente. Maestra Claudia. Bueno, antes de entregar los reconocimientos, queríamos preguntar aquí al público en general si hubiera alguna pregunta. Nos han dejado algunos comentarios. Creo que dentro del programa tenemos 5 minutitos para preguntas. Un saludo cordial del doctor Omar David Jiménez. Igualmente, doctor, saludos. Bueno, menciona a las autoridades de la CDH, a los colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, extraordinaria actividad. También de Mirlo Matías de la Cruz. Bueno, solicitaba la recomendación, ya se las pegamos ahí en el chat. También pueden consultar las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal a través de la página de la Comisión Estatal, ahí se las dejamos también. De Mauricio Camacho, muchas gracias, mi estimado Miguel, por la afectuosa salud, excelente el análisis del caso, evidencia el conocimiento y sensibilidad a la defensa de los derechos humanos. Carmen Beltrán, felicidades a los tres panelistas, gracias por compartirnos su conocimiento. Y por aquí teníamos alguna pregunta también. De Marisol Gómez, ¿se hace referencia a la recomendación estatal o a la recomendación nacional derivada del recurso de impugnación? No sé si alguno de los tres quiere comentar. Creo que fue cuando fue la intervención de la doctora Corina. No, no entendí la pregunta. Nosotros estamos comentando la recomendación estatal, todos estamos comentando la misma. Es correcto. Sí, yo creo que es eso. O sea, como sí, es la recomendación estatal. Sí. Bueno, pues creo que sí, ya no hay más preguntas, pues comentarios pues, muy positivos de parte de la audiencia. Pues yo creo que aquí vamos a cerrar y ahora sí damos la palabra a la maestra Claudia. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestros expositores, que de manera muy clara hicieron toda esta reflexión respecto a la recomendación sobre el caso de mujeres indígenas en Peña María. Muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus aportaciones y principalmente por hacer visible el tratamiento de las mujeres privadas de la libertad, el cómo es necesario insistir en la capacitación y en la prevención de este tipo de conductas que agravian los derechos de las mujeres. Voy a hacer entrega virtual en este momento, aunque se les hará llegar físicamente, del reconocimiento que firma el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal, como un reconocimiento a su participación en este evento. Y pues él lo suscribe como él siempre refiere, él lo suscribe porque él es nuestro representante. Sin embargo, pues es a nombre de todas las personas que integramos la comisión este agradecimiento. Y pues nuevamente muchísimas gracias. Espero que para todas y para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, pues sin duda es una refrescante aportación de conocimientos el análisis de esta recomendación. Muchas gracias. Pues gracias a todos y todas quienes se conectaron el día de hoy. Gracias, maestra Claudia. Gracias a los expositores. Y pues continuamos
el próximo semestre. Ya esta fue nuestra último taller de este semestre y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos para el siguiente semestre, que continuaremos el análisis de estas recomendaciones que son útiles para la prevención y también para la capacitación y para todos los estudiantes de Derecho también. Pues muchísimas gracias y que tengan todos y todas un excelente día. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Luego.